Bueno, en este momento somos unas 18 personas. Arrancamos. Creo que hay habilitado en la ventana del chat, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo en esa ventana y, bueno, de alguna forma vamos a ir tratando de responderlas en la medida que vayamos mirando y tratando de responder lo más a tiempo posible, lo más cercano al momento en que se vaya haciendo la pregunta. Puede ser que alguna se me escape un ratito, la voy a tratar de leer después. Y también la herramienta de Zoom lo que les permite es levantar una manito, como para decir que quieren comentar algo. Eso también me sirve para ver si hay alguna pregunta en el canal de chat. En principio, eso es todo lo que hace a la herramienta. Bueno, vamos con la parte inicial, decir quién soy. Algunos tal vez me conocen. Mi nombre es Ezequiel Kahn, soy fundador y director de Knowment, que es la firma con la que hoy estamos haciendo este webinar. Este es el lanzamiento de nuestros webinars abiertos a la comunidad para difundir ideas, para generar espacios de debate, de explorar nuevos acercamientos, nuevos modos de pensar sobre todo. Y bueno, súper agradecido de que puedan estar participando. Siguen entrando algunas personas más. Hay gente de varios países, mucha gente de Argentina, pero hay gente de México, hay gente de Chile, hay algunas personas de Uruguay. Así que básicamente va a ser una presentación de esta temática de, bueno, cómo empezar a repensar el rol de capital humano, de human resources. Ahí hay cierto debate interesante respecto a la palabra recursos humanos, así que me van a oír decir muchas veces capital humano, ¿no? Cómo trabajan esos roles en organizaciones que están siendo, de alguna forma, más ágiles en la forma de operar. Bueno, como les contaba, fundador y director de Nomen, soy ingeniero industrial de formación. Tengo una maestría en psicología cognitiva por la Universidad de Buenos Aires. En este momento estoy haciendo un doctorado y hago tareas de investigación vinculado a Design Thinking, un framework con el que trabajo hace varios años, y hoy por hoy estoy haciendo mi doctorado en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy coach organizacional, hice mi certificación en San Andrés con el acercamiento de Axialent. Para quienes les suena, Axialent fue una consultora en su momento cofundada por Fred Kaufman, y parte del acercamiento de trabajo de esta certificación está muy ligada a los conceptos que él desarrolló, de empresa consciente, de liderazgo consciente. Doy clases en la Universidad de San Andrés. Doy clases y participo como investigador en la Universidad de 3 de Febrero, y también doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Además, participo de algunos programas de algunas escuelas de negocio en el exterior. Bueno, ahí tiene el resto de la información, como para que no sea muy tediosa esta parte de presentación. LinkedIn siempre sirve como para que exploren un poquitito más, y me pueden seguir en Twitter. Es bastante vanidoso mi nickname, que es Soy Ezequiel, pero bueno, está disponible y lo usé, y a decir verdad, soy Ezequiel. Así que ese es mi Twitter. Me gusta escribir sobre diferentes temáticas: agilidad, procesos de transformación organizacional, nuevos modelos de liderazgo, así que me pueden seguir, pueden debatir conmigo en las redes. Y sobre Knowment, también muy chiquitito, para que no sea un espacio de publicidad encubierto. Solo mencionar que, bueno, es una consultora especializada en temáticas de agilidad organizacional, innovación, nuevos modelos de liderazgo y de mejora organizacional. Hacemos actividades consultivas y de formación, muchos programas de formación abiertos, muchos in company. Hacemos diseño de programas a medida para algunas de las compañías con las que trabajamos. Y en las actividades consultivas, bueno, trabajo en rediseño organizacional, actividades de coaching en sus diferentes modalidades y acompañamiento a organizaciones que están en procesos de cambio. Bien. Bueno, estas son algunas de las actividades que las dejo sobre la mesa en esta pequeña introducción, que están vinculadas de alguna forma. La charla está vinculada a otras actividades que hacemos
de formación. Estos son algunos de los próximos cursos vinculados y por supuesto se explora mucho más en detalle algunas de las cosas que vamos a conversar. De cualquier manera, es probable que hacia mitad de año tengamos una nueva actividad de facilitación muy vinculada a este tipo de temáticas, más trabajando el rol de capital humano en contextos de organizaciones ágiles y adaptativas. Hoy por hoy eso está abierto igual en diferentes propuestas, pero seguramente vamos a tener algo a futuro que les iremos contando. Bien. ¿Qué es una organización ágil y adaptativa? Vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué? Porque básicamente, antes de comentar sobre el rol de recursos humanos específicamente, de capital humano, está bueno nivelar y está bueno también recorrer esta palabra que está tan usada hoy por hoy que a veces da la impresión que pierde un poco el sentido. Entonces vamos a rescatar un poco esto de qué es la agilidad y qué es ser adaptativo, y lo vamos a trabajar sobre todo desde su visión más organizacional, no tanto como modelo o como marco de trabajo o como, de nuevo, modelo de entrega, no necesariamente en el contexto de proyectos. Hoy no vamos a hablar mucho de proyectos, de productos, sino más bien en las organizaciones. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones sean más adaptativas? ¿Cómo hacemos para que puedan básicamente mantenerse performantes en contextos cada vez más complejos? Bueno, algunos de los desafíos, todo cambio de alguna forma surge, toda evolución surge porque hay cosas que no están funcionando, que empiezan a ser difíciles de resolver con el modo de pensar que existe en un momento dado. Y eso empieza a notarse, ustedes lo ven día a día en las organizaciones, lo vemos en los medios, nuevas tecnologías, disrupción, empresas enormes que de repente empiezan a perder dinero, y relevancia, y clientes, automatización, ¿no? Hoy por hoy parecería que todo es cada vez más autónomo, autos autónomos, aviones autónomos. Punto interesante, hay organizaciones donde todavía las personas y los equipos no son autónomos, ¿no? Todavía en algunas organizaciones se discute eso frente a un paradigma de autonomía, por ejemplo, de sistemas. Y en las personas que trabajan hoy por hoy, eso todavía, en muchos casos, todavía no llega. Bueno, de alguna forma, esta complejidad, que muchos la denominan VICA, ¿no? En contextos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, deben haber escuchado el término, en inglés VUCA. Bueno, el imperativo es alcanzar resultados, ¿no? Seguir evolucionando, adaptarnos y ser generativos de valor. Y ese es un desafío para las organizaciones y es parte de la necesidad de repensar formas de trabajar, de organizarnos para lograr performance en estos contextos. Bueno, hay muchas definiciones de agilidad, en particular, yo voy a tomar dos. Una es definir la agilidad como la habilidad que tiene una organización para actualizarse, renovarse, para adaptarse, para cambiar rápidamente y tener éxito en contextos cambiantes, ambiguos y turbulentos, que tiene que ver con esto que les contaba hace un ratito de los entornos VICA o VUCA. Y está este otro elemento también de combinación de flexibilidad y liviandad como fuente de ventaja competitiva. Entonces, de alguna forma, nos permite distinguirnos de la competencia y al mismo tiempo nos permite continuar evolucionando y, en muchos casos, sobrevivir. Si no hay esta capacidad de adaptarnos en entornos donde el cambio sucede todo el tiempo, y prácticamente hoy eso está en todas las industrias y en todos los sectores, bueno, costará cada vez más alcanzar resultados. Esa es una definición de agilidad, ¿sí? Algunos lo definen como una forma de avanzar y de generar valor, y una mentalidad que permite a las personas y a los diferentes grupos enfrentar desafíos, aprender y responder al cambio. Y me parece interesante esta combinación porque tal vez las otras definiciones apuntaban más a de la organización hacia afuera, y esta definición empieza a mirar de la organización hacia adentro, ¿no? Cómo cambiar nuestra mentalidad,
nuestra forma de operar. Bueno, ¿por qué? Por los desafíos que antes les contábamos. ¿Y qué es lo que había antes? Y vamos a hacer un muy pequeño recorrido, vamos a viajar en el tiempo hacia esta imagen, que muchos lo reconocerán. A ver si alguno adivina y se anima a escribir en el chat de esta foto, en qué lugar está hecha, qué lugar es este. Muy bien, ahí algunos empiezan a decir un banco. Correcto, bien. Exacto, es un banco en la década del 50. En un banco en la década del 50, bueno, básicamente puede ser un banco, puede ser cualquier entidad de la época, pero los bancos son bastante representativos. En los bancos hace 50, 60 años, cómo se llegaba a ser número uno o alcanzar ese rol, ¿no?, de gerencia general. Bueno, muchos lo definían como haciendo carrera, ¿no? Y si le preguntábamos cómo habían arrancado a alguien que era gerente general en una entidad en esa época, decía, yo arranqué de abajo, ¿no? Habían arrancado como cajeros, como asistentes, y habían ido haciendo la carrera, digamos. De alguna forma, hace 50 años, la velocidad de cambio no era tan grande, no aparecían nuevos productos todo el tiempo, no aparecían nuevos servicios todo el tiempo, y de alguna forma el poder estaba muy ligado al conocimiento. La persona que estaba mucho tiempo conocía los procesos mejor que nadie, los procesos no cambiaban tanto, y se podía ir ascendiendo, y también se mantenía la posición por el conocimiento. Y era un estilo de liderazgo donde el que estaba hacía más tiempo y el que tenía la posición más alta seguramente sabía más. Entonces le decía a la gente cómo tenía que hacer las cosas, y la relación era de ese estilo. Era un liderazgo centrado en el poder. Había cierta estabilidad, porque no había tanto dinamismo como hay hoy en día en el mercado. Y otras variables que no son menores. Digo. Hace 50, 60 años el consumismo no es lo que era hoy. Muchas estadísticas muestran, por ejemplo, que la gente gastaba mucho más de su ingreso en comer que lo que se gasta hoy por hoy. Digo, más allá de la situación económica de un país en un momento determinado, la mayoría de las personas hace 50 años gastaban mucho más en comida que lo que se gasta hoy por hoy. Hoy por hoy en muchos hogares se gasta más en entretenimiento, en telefonía, en internet, en otras cosas que lo que se gasta en comida. Y entonces de alguna forma también el trabajo era fuente de ingresos, no digo que hoy no, pero era mucho más directo, ¿no? Era llevar el plato de comida a la mesa. De alguna forma ese era un imperativo en la época. ¿Cuánta gente en esa época trabajando en un banco estaba dedicado a la operación, a las actividades diarias, ¿no?, a responder a las normas, a los procedimientos, entendiendo que había poca variación? La mayoría, ¿no? Podemos reconocer que había algunas personas que por ahí estaban en proyectos, en nuevas iniciativas, pero la mayoría estaba en la operación, en la diaria, ¿no? Y de alguna forma aprendí a hacer muy bien mi tarea, respondía a lo que me pedían en el horario de trabajo y con eso de alguna forma alcanzaba. Bueno, viajemos al futuro ahora y pensemos de acá a 50 años, ¿qué creen que va a pasar? En un banco y en otras entidades. ¿Cuánta gente va a estar en actividades, vamos a decir, de procesos, operativas, repetitivas, estandarizables? ¿Y cuántos van a estar en proyectos, en iniciativas transversales, ¿no?, que involucran varias áreas de negocio, en nuevos negocios, en el desarrollo de nuevas iniciativas o de productos, ¿no? Lo mismo, pensemos hace 50 años, por ejemplo, cuántas bebidas, cuántas gaseosas había, qué variedad de gaseosas hacía, por ejemplo, un fabricante de gaseosas, y cuántas hace hoy por hoy. Entonces, mi pregunta para ustedes, y me voy a abusar de aquellos que respondieron antes, si quieren otros también, porque me sirve ver sus respuestas. ¿Cuántas personas ustedes creen que de acá a 50 años, o qué porcentaje creen que van a estar involucradas en proyectos, en nuevas cosas que todavía no existen o que se están construyendo? Y cuando digo eso es abriendo, por ejemplo, nuevos negocios en otros países, extendiendo la organización. ¿Y cuántos en el proceso, en el día a día? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto se mantiene estable, la proporción? ¿Creen que va a cambiar? Bien, bueno, ahí llegan algunas respuestas que comparto.
menos gente en la operación, más en los proyectos, ¿sí? De alguna forma, lo operativo sistematizándose, automatizándose. Acá tengo la gráfica, ¿no? Probablemente, no sé, el porcentaje siempre es polémico, así que en mi gráfica evité poner números para que no haya tanta polémica. Pero, exacto, cada vez más van a requerir capacidades de adaptarse, ¿no? Y eso también marca un cambio en los modelos de liderazgo, porque ahora el que tiene el liderazgo y el que tiene el poder no es el que tiene el conocimiento, porque el conocimiento cambia todo el tiempo. Y puedo definir muy buenos procesos y muy buenos estándares, pero si me tengo que adaptar, voy a tener que aprender cosas nuevas. Entonces hay cambios en las estructuras organizacionales que responden a estos modelos. No es casualidad, no es un capricho. Y obviamente ahí está esta curva que pongo automatización. Obviamente lo primero que la automatización, los robots, la inteligencia artificial, llamémoslo como querramos, van a empezar a absorber va a ser todo lo que esté reglado, ¿no? Porque los algoritmos son muy buenos replicando cosas, todavía no tan buenos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Todavía las reuniones donde van varias áreas de negocio y discutimos y tratamos de llegar a un consenso y priorizamos, bueno, ese tipo de cosas, todavía una inteligencia artificial no llega, pero probablemente la cobranza, la liquidación, la facturación, bueno, muchas de esas actividades van a ser absorbidas por la automatización. Entonces, de alguna forma, para ser relevante, tenemos que incorporar este concepto de adaptabilidad y agilidad. Las personas, la empleabilidad, depende cada vez más de tener esta mentalidad adaptativa. Si nos apalancamos en nuestros viejos conocimientos y en nuestras viejas experiencias y tratamos de construir un muro alrededor para que los demás no las alcancen, vamos a terminar quedando aislados, porque es imposible, porque el conocimiento está a 2 clics de distancia. Entonces ese es un poco el concepto de por qué en las organizaciones empiezan a haber estos movimientos y esta búsqueda hacia paradigmas ágiles o adaptativos. Bueno, esto refleja un poco lo que pasaba en esos bancos, ¿no? La gente arriba con mucho poder. Esto también remite a lo que fueron los primeros grandes proyectos, los organismos de toma de control centralizados, que hacían sentido, de nuevo, hacían sentido por el tipo de actividad que se hacía, donde efectivamente en la ejecución, en ese momento había mucho de músculo, mucho de construir, de hacer, y había un plano más estratégico que estaba un poco aislado, ¿no? Ahora, en las organizaciones modernas, en contextos donde el conocimiento está, donde tratamos de acercarnos a nuestros clientes y entregarles más valor, donde el medio cada vez más está desapareciendo y lo que queda es el fin, ¿no? A mí me gusta decir eso. A nadie le gusta ir al banco. Vamos por necesidad. Si pudiéramos disponer de la plata y resguardarla sin tener que ir al banco, lo haríamos, es más el medio, ¿no? Algo parecido pasa con la salud. A nadie le gusta ir al médico. Si pudiéramos comprar salud en las farmacias, no lo visitaríamos nunca. Hay cada vez más esta revisión de lo que es el medio y lo que es el objetivo, y las organizaciones cada vez más tratan de darles más rápido valor a sus clientes, satisfacer esas necesidades de una forma más simple. Pero bueno, volviendo a este modelo, si tengo que tomar decisiones todo el día, no tengo mucho tiempo para pensarlo tampoco. Si la estructura es muy piramidal, no hay mucho lugar para equivocarme, no hay mucho espacio para el error. Y si estoy todo el tiempo en reuniones, tomando decisiones y tratando de mantener el status quo, aferrándome a las certezas, a las pocas certezas, sin abrirme mucho a la experimentación y a los nuevos conocimientos, no aprendo, ¿no? Ahí aparece esta frase que a veces escucho en organizaciones más tradicionales, donde los directores o gerentes dicen, bueno, hay que mandar a la gente a que aprenda, hay que mandar a formar, como si ellos no tuvieran que hacerlo también. Entonces, por otro lado, la gente que está en la ejecución, en el día a día, se siente desempoderada, porque si a la gente le sacamos la capacidad de tomar decisiones, empieza a sentir que lo que hace no tiene tanto significado. Finalmente, voy a depender de un tercero que me va a decir si está bien, si está mal o cómo debería hacerlo. Hay una correlación, hay mucha investigación con aspectos motivacionales y con el compromiso. Prueben de hacerlo. Yo tengo hijos, van a ver que
el nivel de compromiso cuando uno les pide algo, ¿sí? Versus cuando a ellos les surge hacerlo, es mucho más alto, ¿no? Cuando uno toma la decisión de hacer algo, hay un compromiso fuerte. Cuando es la externalidad el que me lo demanda, bueno, que lo haga el otro. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, este es el tipo de modelo que existía. En algunas organizaciones está presente todavía, es un mix. Y de nuevo, no digo que no un juicio de valor, tenía que ver con lo que era la estructura antes y con la eficiencia y con la maximización de los resultados de acuerdo a lo que en ese momento se necesitaba. Y ahora en un ratito les voy a contar. Y también porque era más fácil, ¿no? A ustedes les va a pasar y les debe pasar. Mucho más fácil contarlo en 2 minutos, decir esto está bien, esto está mal, y listo, ¿no? Que tener que sentarnos con las personas, explicarles, preguntarles si están de acuerdo o no, qué harían, requiere más esfuerzo. Entonces, era más simple la verticalidad, dar 2, 3 instrucciones y vuelvo en unos días a ver, o mejor dicho, vuelvo en unos días, pero también me tomo la libertad de controlar un poquito, ¿no? Y cada tanto mirar qué es lo que estás haciendo. Yo esto lo suelo sintetizar con esta frase que puse hace un tiempo en Twitter y generó algún debate también. Los empleados son más que cartas en la baraja de los gerentes, ¿no? Esta visión por ahí más instrumental, donde, bueno, no sé, lo que pasa es que Juan, que está en mi equipo, tiene esta limitación, entonces yo necesito a alguien como María, y si podemos involucrar en este proyecto a Pedro, porque Pedro tiene alta tolerancia a la frustración y Jorge no tanto. Y si de repente necesito a alguien en otra área, bueno, pensaré si te cedo a mi María y qué me das a cambio, ¿no? ¿Cuántas cartas, cuántas Marías por cuántos Jorges? Aparece esa visión instrumental. Y en las nuevas organizaciones esto, bueno, cada vez se discute más y con la aparición de nuevas generaciones en el ámbito laboral, esto genera cada vez más fricción. Entonces el cambio en las organizaciones tiene que ver con dejar de ver a la gente como recursos de un gerente, ¿no? Como instrumentos para ser usados por la empresa de acuerdo a la necesidad que tenga. Por otro lado, empezar a entender cada vez más que alguien que es bueno en algo no necesariamente esté inspirado por eso, o sea, podría hacer otras cosas si se le diera la oportunidad. Y lo mismo esto de empezar a pensar que alguien sea generativo de valor en un área no implica que no pueda hacerlo mucho más en otros lados. Y una palabrita acá que tiene que ver con pensamiento sistémico y empezar a ver cómo maximizo el resultado de mi organización. Bueno, empezando a pensar las organizaciones no tan separadas en compartimientos, no tan piramidales. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, estos modelos más en red, más ágiles, más horizontales, con menos escalones dentro de la estructura de la organización, moviéndose a un paradigma mucho más de organismo vivo, donde, bueno, el aporte de cualquiera de las partes es importante para el sistema como un todo. Yo suelo dar el ejemplo, si la uña del dedo gordo del pie se me encarna y se me infecta, y no hago nada y pasa mucho tiempo, bueno, esa infección se va a propagar, ¿sí? Gangrenará, podrá poner en riesgo mi vida. Entonces, es un dedito, al principio es una uña, pero de alguna forma en las organizaciones vemos que, bueno, que cada vez más las cosas están interconectadas y que hace sentido poner a todas las personas en ese rol de generación de valor. Y la configuración que toman muchas organizaciones cada vez más es esta también, celular, con jerarquías. No quiero irme demasiado en estos temas para que quede tiempo, muchas otras cosas que quiero contarles, pero que una organización sea más ágil y más aplanada no significa que sea totalmente horizontal. Hay modelos totalmente horizontales, sociocráticos, pero no necesariamente en todas las organizaciones hay que llegar hasta ese punto, ¿no? Esta forma de trabajo celular cada vez más lo que discute y lo que posibilita es dejar de pensar en la gente en términos de funciones. Yo a veces trabajo con mis clientes, recorro sus espacios de trabajo y paso por compras, 8 personas de compras sentadas juntas, paso por contabilidad, por finanzas, 8 personas de finanzas juntas. Y la realidad es que después la compañía trabaja en proyectos, en procesos, en diferentes journeys o iniciativas, y la gente está sentada, estanca por su función.
Bueno, la visión celular busca romper un poco eso, ¿no? No tan funcional, no una pirámide tan estirada, sino, bueno, una jerarquía, porque probablemente unas pocas personas tengan que pensar en el plano más estratégico, pero sí con movilidad, con posibilidad de reorganizar estas células, donde hay cierto nivel de solapamiento, ¿no? Bien. Y acá viene un warning, porque ahora vamos a empezar a meternos más en el rol de capital humano en las organizaciones. No tengo recetas, digamos, para esta descripción que hago y para estos movimientos, lo único que puedo decir es complejo, es experimental, hay muchas nuevas corrientes, y lo que voy a hacer es eso, describir cosas que estoy viendo en diferentes organizaciones, eh, cosas que en la práctica veo que están probando y que están funcionando y contárselas. No intenta ser un recetario, y probablemente si ustedes aplican todo lo que damos acá en vuestras organizaciones directamente, no les vaya bien, porque hay condimentos organizacionales, culturales, de relación, que no son menores. Así que me permito hacer ese warning. Voy a contar cosas, pero no lo tomen como recetas o como declaraciones de un camino a seguir, ni mucho menos. Son simplemente eso, son ideas y cosas que, que vengo reflexionando, que vengo trabajando en algunas organizaciones y que creo que tienen la potencialidad de lograr mejora de eficiencia en un espectro cada vez más amplio. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estuve atento al canal de chat, por ahora veo que estamos bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien del otro lado? Perfecto. Bien, bien. Ahí alguien hace ahí un comentario y voy a contestarlo respecto a la palabra que yo hice de recurso, que yo dije esto de recursos humanos. No, yo solamente hice la distinción esto del recurso, porque los recursos remiten a otras cosas muchas veces, ¿no? No a las personas, o mejor dicho, si las personas son recursos en las organizaciones, son un recurso bastante distinto. Muchas compañías se está dejando el término de recursos humanos, se empieza a hablar del capital humano, en otras se habla de colaboradores o empleados. Solo quise hacer la distinción porque a alguna persona le sonó contradictorio esto de hablar del rol de HR, porque muchas compañías, de nuevo, están repensando la palabra recursos humanos, ¿sí? O como algunos sugieren, empezar a hablar simplemente de personas, ¿no? Que al final del día eso es lo que somos. Ahí otra consulta que hacen es pensar en equipos en lugar de individuos. ¿Es un acercamiento a esta organización celular o es algo más de interacciones entre grupos? No, pensar en células para mí tiene que ver con empezar a trabajar en equipos, en grupos. Los individuos siguen estando presentes y en algunas organizaciones sigue habiendo roles que sí son individuales, pero la mayoría de las organizaciones cada vez más se empieza a trabajar en equipo. La medida del hacer en las organizaciones cada vez está más ligado a equipos, y salvo algunas funciones muy específicas, algunos roles muy acotados, la mayoría de las personas en las organizaciones trabaja en equipo, ¿no? Y tiene áreas de interdependencia con otras personas. Y los paradigmas ágiles justamente trabajan muy fuerte con eso. Ahora en un rato lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque obviamente es la capacidad de muchos frente al de uno solo. Entonces, los procesos de toma de decisión de un equipo, si bien pueden ser un poco más complejos que el de una persona que toma la decisión por sí solo, suelen ser más efectivos justamente porque tienen más aristas del problema. Y mucho más cuando esa decisión de ese equipo la toma estando pegado al día a día del negocio o en contacto con el cliente, en lugar de un gerente o de un director que está en su oficina, ¿no? Y que no está tan expuesto. Tal vez en algún momento lo estuvo. Y de nuevo, vuelvo al ejemplo del banco. Hace 50 años, habiendo trabajado 10 años como cajero, por más que los siguientes 20 años fui gerente y no volví a pasar por una caja, tal vez todo lo que había aprendido servía, era aplicable.
en la actualidad lo veo difícil. Veo difícil que una persona que dejó de estar cercana a lo que es el negocio, los resultados del día a día, pueda tomar mejores decisiones que las personas que están ahí cerca. Entonces, en esas células está implícito el concepto del equipo.